Muchos de nosotros cargamos con ataduras, sea porque nos han enviado brujerías o nosotros las hemos generado al buscar de los brujos. Y una de las maneras más comunes con las cuales generar este tipo de ataduras es cuando nos envían brujerías a través de elementos o nosotros adquirimos elementos cuando visitamos a los brujos. La brujería es una práctica malvada que busca la ruina, busca el hacernos daño, busca el causarnos sufrimiento e incluso busca hasta causar la muerte de una persona con la intervención de Satanás y todas sus legiones de demonios. Y el medio más común para hacerlo es valerse de elementos sobre los cuales, a través de ritos, ceremonias y fórmulas, se invoca a Satanás para que les imprima su fuerza maléfica. Sobre estos elementos se descarga la voluntad perversa de la persona que desea hacer el mal o dañar a otra persona. Es allí cuando muchas personas empiezan a padecer sufrimientos, trastornos, enfermedades, delirios, miedos e incluso manifestar situaciones médicas sin hallar cura. También muchas personas se generan este daño al traer estos elementos cuando consultan y visitan a los brujos. Cuando yo traigo un elemento que un brujo me recomendó para lo que yo estaba pidiendo, a la larga voy a generar una atadura y una maldición en mi vida. Para que entiendas cómo estos elementos actúan, te voy a hacer una comparación con los sacramentales que nosotros tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Sacramentales que están compuestos de un elemento material, pero también de un elemento espiritual. Por ejemplo, las medallas de San Benito las podemos encontrar en plata, cobre, aluminio, oro y algún otro material. Pero esta, cuando es llevada al sacerdote, va a recibir una bendición o va a recibir una oración de exorcismo. Y es allí cuando nosotros decimos que tengo mi camándula, la imagen, tengo el Sagrado Corazón de Jesús, el detente, el escapulario, el rosario, bendito o exorcizado. Si nosotros tomamos uno de estos elementos materiales que ya tiene la bendición de un sacerdote y los imponemos sobre una persona que tenga un poseso espiritual, los demonios o el demonio automáticamente va a generar un repudio y va a sentir dolor y tormento al tener contacto con un sacramental que es material, pero que tiene la bendición de un sacerdote. Te pongo un ejemplo, tú llevas el agua para que el sacerdote te la bendiga. Luego te vas para tu casa y empiezas a esparcir el agua por todos los lugares de tu casa. Aunque el agua se evapore, en tu casa va a quedar impregnada la bendición del sacerdote. No es el agua la que tiene el poder, es la bendición y la oración de exorcismo que el sacerdote impone sobre ese elemento material al cual llamamos sacramentales. Y como el diablo es un copietas, él quiere replicar lo que es de Dios. Así que él también utiliza elementos materiales y utiliza bendiciones, hechizos, conjuros e invocaciones sobre estos elementos que se hacen a través de brujos, hechiceros y adivinos con la intención de perturbar nuestras vidas. Por ejemplo, toman dientes, toman medallas, toman muñecos, toman velas y sobre estos elementos ellos hacen una invocación, hacen un conjuro e imponen sobre este elemento una magia. Y en este video lo que yo les quiero explicar en el nombre de Jesús y en el nombre de María es que cuando nosotros somos víctimas de brujería e encontramos un elemento de brujería,
y los botamos, muchas veces no tenemos la precaución de hacer la oración de rompimiento contra esa segunda parte que compone estos elementos, que es lo espiritual, que es esa oración, esa invocación, ese conjuro que llevan estos elementos, y por lo tanto nuestra vida sigue sintiendo los mismos síntomas, las mismas cargas y los mismos daños. Lo mismo pasa cuando yo traigo un elemento que un brujo me regaló o que compré para estar aliviado, para estar bien, para tener abundancia, prosperidad, paz, para estar bien con mis hijos, con mi esposa, con mi pareja. Realmente estoy trayendo para mi vida elementos que tienen algo material, pero que tienen un rezo también. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos protegernos contra toda brujería que nos hacen a través de estos elementos, y cómo nosotros podemos romper con el rezo, el conjuro, el hechizo, la magia, la invocación que tienen estos elementos con los cuales me han venido atacando y persiguiendo. Pero a la vez, cómo también puedo romper las ataduras y las cadenas que yo mismo me he generado al traer estos elementos de las visitas a los brujos. Veamos. Uno de los regalos más grandes que nos regala nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia Católica para estar protegidos contra toda maldad, para estar protegidos contra toda brujería que nos envíen, que nos quieran hacer, e incluso contra la envidia, para poder sanar y romper las ataduras que se han generado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra economía, en nuestra salud, por tener elementos recibidos por visitar brujos. Se llama la confesión, son los sacramentos. Y la confesión, la reconciliación con Dios, juega un papel muy importante para proteger nuestras almas, nuestras vidas y nuestras familias. Les voy a contar un pequeño testimonio. Hace muchos años, cuando llegué a mi trabajo actual, tuve la oportunidad de iniciar labores con un joven. Este joven constantemente me escuchaba hablar acerca de la palabra de Dios y de algunos otros temas. Cierto día se me acerca y me dice: Jorge, tengo un problema y tal vez tú me puedas ayudar. A mi casa están llevando un brujo y va a hacer sesiones de brujería, y se está convirtiendo en un problema porque mis padres ya están gastando mucho dinero en él, y aparte de eso quiere quedarse con una de las propiedades de mi padre. Así que aquel día invité a este joven a visitar un amigo sacerdote en una de las iglesias de Medellín. Un sacerdote con un don y un carisma en la confesión hermosísimo. Le pregunté a este joven que hace cuánto tiempo no se confesaba, y él me dice que aproximadamente entre 10 y 11 años, cuando había hecho la confirmación, y que desde entonces tampoco comulgaba. Así que le hice la invitación a este joven primero a confesarse, a estar en gracia con Dios y a comulgar ese día. Llegamos donde el sacerdote, a la iglesia de la América aquí en Medellín, un sacerdote ciego, Enrique Jaramillo, con un carisma impresionante de poder saber qué hay en el corazón de las personas antes de que empiecen a hablar. El sacerdote me saluda y me dice: ¿vienes con un amigo? Y yo le dije: sí. Entonces él me dice: vete para el Santísimo para que ores mientras yo lo voy a confesar. Aquel día el sacerdote confesó a mi compañero, lo ungió con aceite, y aparte de eso nos quedamos en la Eucaristía de las 6 de la tarde. Así que aquel día este joven, después de muchos años, se reconcilió con Dios y pudo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Salimos de allí
como a las 7 de la noche. Ya su teléfono sonaba y era su madre diciéndole que lo estaban esperando para poder iniciar la sesión con el brujo que visitaba su casa. Así que él se fue para su casa. Al día siguiente, él retorna contándome un testimonio maravilloso y me dice: Jorge, no te imaginas lo que pasó anoche en mi casa. Cuando llegué y me estaban esperando, el brujo encima del comedor de mi casa tenía un velón con el nombre de cada miembro de mi familia. Empezó a encender todos los velones, pero el único velón que no encendió fue el mío. Entonces mi madre le dice al brujo: ¿por qué no prendes el velón de mi hijo? Y el brujo le contesta: es que si yo prendo ese velón, yo me muero esta noche. Y así que este joven quedó sorprendido del poder tan grande que hay en los sacramentos de la Iglesia Católica, el poder tan grande que hay el estar en gracia con Dios. Él le comentó todo lo sucedido a la familia y con el sacerdote que lo confesó se inició un proceso de sanación, de ruptura y liberación a causa de estas brujerías. Así que los sacramentos son las primeras armas para defendernos de los ataques de brujerías y hechicerías, magias, envidias y cualquier tipo de maldición. Por eso es importante, si puedes confesarte, hazlo. Si puedes ir a la Eucaristía y comulgar, comulga. Si puedes hacer el Santo Rosario, reza todos los días el Santo Rosario. Si puedes estar en oración, leer un fragmento de la palabra de Dios, hazlo. Si puedes hacer obras de caridad, hazlas. Es la primera manera de estar protegidos y romper con todas las ataduras de las brujerías que se nos son enviadas y que a la vez generamos porque en algún momento, sin conocer que esto era malo, visitábamos brujos, hechiceros, adivinos y magos y contaminé mi casa con elementos rezados, conjurados que adquirí en estos lugares. Así que esta es la primera medida para nosotros protegernos contra todo maleficio. Ya sabiendo de la importancia de lo que es estar en gracia de Dios y tener una vida de oración, les voy a compartir de qué manera nosotros podemos deshacernos de esos elementos que encontramos en nuestras casas, en nuestros terrenos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vehículos, dentro de nuestras cosas personales o elementos que nosotros tenemos en nuestra casa guardados porque en algún momento un brujo, una bruja, un hechicero, un mentalista, una persona que no es de Dios, se los dio para que ustedes lo guardaran, lo tuviesen y tuviesen así salud, prosperidad, amor y lo que estaban pidiendo. Pero en realidad son elementos que están malditos, ya que tienen la bendición de un sacerdote satánico, un brujo, un hechicero, un mago o de cualquier tipo de brujería y están ligados y asociados a espíritus que solamente van a generar tormentos y sufrimientos en tu vida y maldición en tu casa, en tu trabajo por tenerlos allí. Entonces, vamos a ver cómo nosotros los podemos deshacer. Lo importante aquí es que no solamente se va a deshacer el elemento como tal, porque yo puedo tener, por ejemplo, una estampa de María Leonza, que la utilizan mucho aquí en Sudamérica para la brujería. Recordemos que María Leonza es la reina de la brujería de Sudamérica. Así que yo la puedo quemar, pero queda todavía activo el conjuro, el rezo o la magia que hay relacionada con esta estampita. Así que las dos maneras para poder destruir estos elementos son el fuego y el agua. Pero aparte de esto, vamos a mirar cómo debemos orar, qué oración debemos hacer para quebrantar
el rezo, el conjuro, la magia o la bendición satánica que está relacionada con estos elementos. Veamos. Cuando los elementos que nosotros encontramos o que adquirimos por haber visitado brujos y que se nos haya dado para algún tipo de protección contra magia, sortilegio, y si estos se pueden destruir en el fuego, tales como la madera, telas, muñecos, fotos, papel, etc., deben ser transportados al campo abierto, evitando el contacto físico con ellos. Recuerda que si los encontraste en algún rincón de tu hogar, a la entrada, en el techo, en algún matero, enterrado en alguna parte de tu propiedad, nunca debes tomar estos elementos con tus manos descubiertas. Así que debes tomarlos siempre con muy buena protección y luego llevarlos al campo abierto. Llevar combustible, preferiblemente gasolina o alcohol, para poderlos rociar. ¿Por qué se debe hacer en el campo abierto? Para evitar cualquier tipo de accidente, pues Satanás es muy vengativo y es necesario tomar todas las precauciones. Y cuando esos elementos estén ardiendo ya en el fuego, vamos a recitar la siguiente oración. Dígnate, Dios Todopoderoso, de bendecir este fuego para que sea símbolo de la presencia del Espíritu Santo y de la llama de amor viva que arde en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María y en el Castísimo Corazón de San José, para que destruyendo estos elementos físicos queden también aniquilado todo mal espiritual y corporal, conjurado a través de ellos. Queden así disueltos todos los maleficios de muerte, enfermedad o ruina, simbolizados por estos elementos que sometemos bajo el poder de tu llama de amor. Y que esto se realice en el nombre de Dios Padre Omnipotente, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, con el poder de atar y desatar que tiene la Santa Madre Iglesia Católica, por la intercesión de la Santísima Virgen María y el ministerio de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Amén. Cuando los elementos encontrados o que tenemos por haber visitado brujos y nos los hayan recomendados y no se puedan quemar, como los metales, piedras, porcelana, huesos, entre otros, entonces se procederá a trasladarlos hasta donde haya agua corriente de río o mar. En su defecto, cualquier quebrada o riachuelo que tenga un caudal suficiente para arrastrar los elementos allí arrojados, y para evitar así que otra persona los pueda encontrar y llevárselos para su casa. Cuando se proceda a arrojar dichos elementos al agua, se dirá la siguiente oración. Dígnate, Dios Todopoderoso, de bendecir esta agua para que sea símbolo de la presencia del Espíritu Santo y de los manantiales eternos que emanan del trono de Dios y del Cordero, para que arrastrando estos elementos físicos sea alejado todo mal espiritual y corporal conjurados a través de ellos. Queden así disueltos todos los maleficios de muerte, enfermedad o ruina, simbolizados por los elementos que sometemos bajo el poder del río del agua viva, y que esto se realice en el nombre de Dios Padre Omnipotente, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, con el poder de atar y desatar que tiene la Santa Madre Iglesia Católica, por la intercesión de la Santísima Virgen María y el ministerio de todos los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Amén.